Sin razón que el agua ha sido llamada el oro líquido en el mundo. El tema de la escasez es global, sin embargo en Chile, con años de megasequía, se hace muy urgente buscar soluciones que aseguren la provisión hídrica para todo el país. ¿Cómo ser eficientes en su uso? ¿Qué soluciones o modelos deberíamos seguir para hacer frente a esta problemática? Bueno, a continuación los dejamos con la conferencia Gobernanza y Seguridad Hídrica en Chile, claves para un uso eficiente del agua, que será moderada por Diego Luna, representante en Chile de la Fundación Futuro Latinoamericano. Diego y panel, muy bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Bárbara. Darles la bienvenida y agradecer la oportunidad de dialogar con estas tres valiosas mujeres líderes en el tema de recursos hídricos que me acompañan hoy. La doctora Alejandra Ster, académica de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Centro de EULA de la Universidad de Concepción. Ulrike Broyek, subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile y líder de la iniciativa Escenario Hídrico 2030. Y Claudia Papich, gerenta del Fondo de Agua Santiago Maipo. Muy bienvenidas a las tres. Un gusto compartir con ustedes. Antes de iniciar, quiero hacer un par de comentarios, ¿no? Uno, hace rato que en Chile se han encendido las alarmas sobre la crisis hídrica, ¿verdad? Y desde el Estado las reacciones siguen siendo francamente insuficientes. De mantenerse la tendencia actual, se van a ir profundizando los impactos tanto en las comunidades, en los ecosistemas y también en el desarrollo productivo. Y esto necesitamos respuestas urgentes, ¿verdad? Eso por una parte. Lo otro, que es muy relevante para la conversación de este panel, es que de acuerdo a un análisis realizado por Escenarios Hídricos 2030, al menos el 44% de las causas de los problemas de brecha y riesgo hídrico tienen una relación con gestión y gobernanza, ¿verdad? Y ese es el tema que hoy nos convoca. Así que quiero darle la bienvenida a Alejandra Ster, como les decía, académica de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Centro de EULA, de la Universidad de Concepción, quien nos va a hacer una presentación inicial para ir más adelante al debate. Alejandra, bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a presentar en esta Semana del Clima y ser parte de este panel tan importante, además que es un panel con mayoría femenina, así que feliz. Bueno, yo hoy día la idea es que les voy a hablar un poco de gobernanza y seguridad hídrica. La idea es poner algunos conceptos y recomendaciones que hemos hecho desde el mundo científico en lo que respecta a este tema. Entonces, la presentación la tengo dividida en tres tópicos, que es disponibilidad de agua, seguridad hídrica y gobernanza del agua. Entonces, vamos a partir explicando un poco y viendo en qué contexto, cómo estamos y cómo se distribuye el agua acá en Chile. Entonces, si vemos cómo se distribuye el agua, vemos que tenemos una gran variación y diferencias a nivel de todo nuestro territorio, de todo el país. En la figura que estoy mostrando acá con el puntero, ¿cierto? Podemos ver que el caudal, la escorrentía media anual es mucho mayor en la zona centro-sur que en la zona norte, lo mismo que las precipitaciones, y también tenemos variaciones en las temperaturas. ¿Qué quiero mostrar con estas figuras? Es que es importante entonces cuando hablamos de agua, de recursos hídricos, no podemos tener soluciones iguales para todo el país. Tenemos que tener soluciones diferenciadas
para cada uno de los territorios en función de la realidad de cada uno de ellos, porque ya además de las realidades de los distintos usos que se le dan, etcétera, ya partimos con una realidad de base donde la disponibilidad es distinta dependiendo de dónde nos encontremos en el país. Si ahora vemos esto era a nivel global, ¿cierto? Con promedios anuales, y esto se ve más aún, se ven mayores diferencias aún si ya no hacemos el análisis solo en un promedio anual de cantidad de agua o de precipitaciones, sino nos vamos a ver esto cómo se distribuye el agua dentro del año. Entonces podemos ver, por ejemplo, que acá en la zona norte, donde tenemos los colores de las barritas representan distintas estaciones, podemos ver que la mayor cantidad de agua, los caudales mayores, se ubican, ¿cierto?, se dan en los meses de verano. No así, por ejemplo, en la zona, en la macrozona centro, donde tenemos diferencias en este sentido. Entonces, nuevamente, no solo importa la distribución espacial, donde vemos que hay diferencias entre cada uno de estos, sino que también importa el régimen interanual. Y esto es súper importante para poder tomar después decisiones que realmente sean efectivas. Si vamos a tomar decisiones en cuanto a medidas de adaptación, etcétera, estas tienen que ser diseñadas considerando la ubicación territorial y la distribución del agua y cómo ésta se distribuye a lo largo del año también, o sea, en forma temporal. Y si vemos todo eso, sabemos que el agua es la mayor vulnerabilidad de Chile, sabemos que es una de las mayores vulnerabilidades, y si vemos este gráfico podemos ver cómo esto ha ido cambiando, porque en las láminas anteriores yo les mostraba un panorama general con promedios de los últimos años, ¿cierto?, cómo se distribuye a nivel territorial, pero también hemos visto que las precipitaciones han ido disminuyendo en algunos sectores del país, en la mayor parte del país, a excepción, por ejemplo, de la zona norte, que en algunos sectores tenemos mayores precipitaciones. Y eso también, cuando hacemos proyecciones hacia el futuro, podemos ver que en esas zonas se espera un aumento de las precipitaciones, pero la incertidumbre de la predicción de estos modelos, o sea, el modelo, por ejemplo, si tenemos 20 modelos, hay 10 que dicen que van a aumentar las precipitaciones o 12, y los otros 8 dicen que van a disminuir, o sea, no están en concordancia, o sea, los pronósticos hacia el futuro también son mucho más inciertos en la zona norte, no así en la zona centro-sur, donde la mayoría de los modelos concuerda y que vamos a tener una disminución de las precipitaciones, y eso va a haber agravado lo que vemos actualmente. O sea, si analizamos entre el año 1960 al 2016, podemos ver que en algunas zonas tenemos un déficit entre un 25 y un 30% en cuanto a caudales y precipitaciones. O sea, precipitaciones, y esto después se ve reflejado también en los caudales. Y este año era bastante auspicioso, ¿cierto? Acá en Concepción por lo menos estamos bastante cerca de un año normal, igual tenemos un pequeño déficit aún, pero eso todavía no se ve reflejado si uno ve los caudales igual presentan un déficit con respecto al histórico. ¿Y esto por qué? Porque que llueva no significa que instantáneamente los caudales van a aumentar. Primero, como llevamos 10 o 12 años ya de un tiempo de sequía extrema, ¿qué pasa? Tienen que recargarse primero los acuíferos, etcétera, para poder llegar a una situación normal, y para eso tenemos que tener varios años consecutivos con un régimen más o menos normal de precipitación y sin tanto déficit como han sido los últimos años. Entonces, si nos vamos ya a ver los cambios esperados, podemos ver que se espera, como les decía, una disminución generalizada de las precipitaciones, esto con mayor nivel de confianza en la zona centro-sur, y esto por supuesto va a tener como consecuencia cambios en la escorrentía, donde va a disminuir en la mayor parte del territorio, sobre todo en la zona centro-sur, ¿cierto? Y va a cambiar también la evaporación por los cambios que se dan en las temperaturas, y esto debido a los cambios de la radiación. Bueno, las temperaturas ya eso, todos los modelos coinciden, ahí no hay
prácticamente incertidumbre es que vamos a tener un aumento en las temperaturas. Bueno, y todo esto, ¿qué va a traer como consecuencia? Va a traer que va a cambiar y se estima que un 10% de la superficie continental de Chile, que equivale a 71.400 kilómetros cuadrados aproximadamente, cambien su condición y aumenten su condición a categoría de aridez. Y por lo tanto tenemos que empezar a tomar ciertas medidas. Y si hacemos y si vemos ahora, acá está un poco resumido todo esto, esto es una imagen bastante antigua, han cambiado un poco los valores, quizás estos valores de acá han cambiado, ¿cierto? Pero en general, si lo graficáramos ahora, cambiarían los valores de abajo, pero la diferencia en las barritas sería más o menos lo mismo, y tenemos en celeste la oferta, que es lo que yo les mostraba anteriormente, donde tenemos cuánto es el caudal disponible, etcétera, versus en morado tenemos la demanda, y podemos ver que hay regiones donde tenemos más oferta que demanda y otras donde la demanda es mayor que la oferta. Y ahí tenemos que empezar a ver cómo trabajamos y hacemos frente a este problema. Y para eso ya durante varios años se ha venido discutiendo y ya en casi todos los instrumentos de Chile se está optando por el concepto de la seguridad hídrica. En este caso, ¿qué es la seguridad hídrica? La seguridad hídrica se ve como el uso del agua, ¿cierto? Como agua como recurso, ¿cierto? Y también agua como amenaza. ¿Y qué quiere decir acá? Si vemos este cuadradito, ¿cierto? Tenemos la seguridad hídrica, donde tenemos que ver el agua como un recurso, el agua como una amenaza, pero también tenemos los servicios ecosistémicos y tenemos el bienestar humano. Y con este marco conceptual, trabajándolo un poco, podemos ver cómo podemos adoptar distintas medidas para conseguir esta seguridad hídrica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, ¿cierto?, el concepto de seguridad hídrica y por un lado tenemos los flujos de agua, ¿cierto? Por otro lado tenemos la productividad y eficiencia, porque hay que preocuparse de eso. Tenemos los ecosistemas terrestres también, porque muchas veces pensamos solo cuando hablamos de agua de los ecosistemas del río propiamente tal, pero esto está todo ligado. Por eso cuando hablamos de gestionar el agua, hablamos del concepto de cuenca. ¿Por qué? Porque el agua, todo lo que yo hago en cualquier territorio, al final de alguna manera va a llegar al río que lo cruza. Tenemos, ¿cierto?, los escenarios climáticos que me van a afectar el flujo de agua. Y también teníamos acá, ¿cierto?, la productividad y eficiencia, y tenemos también los escenarios climáticos que me la van a afectar. Entonces, acá nosotros podemos ver y vamos a tener, salió un poco, vamos a explicar sobre esto, vamos a tener distintos tipos de medidas donde tenemos los servicios, ¿cierto? Tenemos las medidas de tipo A que están relacionadas con los ecosistemas terrestres, tenemos las medidas tipo B, ¿cierto?, que están relacionadas más con los flujos de agua, y las medidas tipo C con la productividad. En esta lámina les quiero mostrar un poco cuáles serían algunas de estas medidas. Por ejemplo, cuando hablamos de medidas tipo A, estamos hablando que son relacionadas con los ecosistemas terrestres, podemos hablar de introducción de cultivos nativos, restauración del bosque nativo, etc. Cuando hablamos de las medidas tipo B, donde tenemos que queremos ver cómo aumentar, ¿cierto?, el flujo de agua, cómo podemos tener más, puede ser, acá podemos tener medidas tales como captación de aguas lluvias, recarga de acuífero, mantención de embalses existentes, etcétera. Después tenemos, ¿cierto?, las medidas tipo C, que son relacionadas con la eficiencia y la productividad. Acá tenemos, por ejemplo, la reutilización de aguas grises y tratadas para tanto para pastos, o cómo podemos avanzar en usarlas en agricultura. En ese sentido, en Europa, por ejemplo, ya salió un reglamento de la Comunidad Europea, cómo utilizar las aguas grises, ¿cierto?, tratadas para la agricultura, con bastantes condicionantes, obviamente, y obligaciones de informar, pero
esto nos puede servir un poco de ejemplo para ir avanzando en ese tema. También acá tenemos nuevas variedades de cultivo, mejoras en las prácticas de riego, etcétera. Y después ya tenemos las medidas de tipo D, el último, que podrían ser, por ejemplo, seguros agrícolas, áreas recreacionales sin vegetación, etcétera. Entonces, así podemos ir influyendo y que lleguemos a tener un marco de seguridad hídrica. Pero todavía se está discutiendo mucho, y lo que estamos haciendo a nivel científico es cómo evaluamos este concepto, cómo cuantificamos este concepto de seguridad hídrica, qué indicadores usamos. Y en eso hay mucho por avanzar todavía. Y pensando que este es el concepto que se incluyó en la NDC. Entonces tenemos que lograr generar indicadores que nos permitan estimar y hacer un semáforo. Quizás no va a ser el mismo para todas las partes del país, ¿cierto? Pero que podamos ir viendo o tener un valor y ver cómo vamos mejorando este valor en el tiempo, para poder ir viendo si nuestras medidas que estamos tomando, ya sea de cualquiera de estas, son efectivas o no. Y algo para poder avanzar en eso es el tema de gobernanza, donde tenemos que, por gobernanza vamos a entender el proceso mediante el cual se deben adoptar las decisiones sobre la protección y gestión de un bien que tiene un valor ambiental, social y económico. O sea, ponerse de acuerdo primero en qué entendemos por gobernanza. Y tenemos que poder asegurar que las decisiones sean tomadas de manera informada, coordinada y participativa entre todos los actores, ya sea que usan el agua, el recurso hídrico, en forma directa o indirectamente, de manera que podamos asegurar que este suministro, ¿cierto?, y tengamos los servicios ecosistémicos que se proveen asociados al agua, puedan perdurar en el tiempo. Y el objetivo de la gobernanza central debería ser lograr esta seguridad hídrica que les mencionaba anteriormente, este concepto. Entonces, resumiendo, la gobernanza, ¿qué debería responder? A quienes toman las decisiones, deberíamos poder contestar esas preguntas, ¿cierto? Quienes toman las decisiones, ¿cómo las toman? ¿Sobre qué temas? ¿Y quién asegura el cumplimiento de estos objetivos buscados? Y para poder asegurar el cumplimiento, ¿cierto?, es cómo medimos también. Y en ese sentido, dentro del trabajo que hicimos como comité científico el año pasado de la Mesa Agua del Comité de Cambio Climático para la COP25, generamos un documento dentro de los cuales uno de los capítulos principales se refiere a gobernanza del agua y recomendaciones en ese sentido, que son las que voy a exponer a grandes rasgos a continuación. Estos documentos están libres, estos informes, para el que les interese, los pueden descargar de la página del Ministerio de Ciencia. Entonces, ¿qué es lo primero que proponemos nosotros en este capítulo que se propone? Es que la gobernanza del agua tiene que ser flexible y resiliente. Actualmente los mecanismos que hay no son tan flexibles, ¿cierto? Y no permiten ir adaptándonos fácilmente a las condiciones actuales. También el modelo de acceso al agua y mercado tiene que respetar los ecosistemas y derechos humanos al agua. Sabemos que esto es una discusión que se está dando hace varios años ya en cuanto a la reforma del Código de Agua en el Congreso, ¿cierto?, donde deberían incluirse usos prioritarios. ¿Y por qué es tan importante que se respete el ecosistema? Porque el agua se produce por algo, ¿cierto? Está relacionada, ¿cierto? Todos vimos en el colegio el ciclo hidrológico, que el agua se evapotranspira, ¿cierto? Se forman las nubes, precipita, etcétera. Pero para que todo esto se dé, se necesita tener ecosistemas sanos. Si intervenimos un ecosistema, por ejemplo, un humedal, que antes, ¿qué hacía? Además de almacenar agua, ser una esponja, por ejemplo, en el caso de eventos extremos, poder contener esto porque hace que el agua avance más lento, se retenga. También tiene un aspecto importante en lo que es purificación del agua. Entonces, si lo intervenimos, vamos a estar en el fondo y ya no puede cumplir el rol que tiene en cuanto a
calidad del agua, purificar el agua, ¿qué pasa? Si está una ciudad ubicada aguas abajo de su humedal, que toma agua del río al que drena o de va a tener un agua, seguramente va a estar captando un agua de menor calidad y eso va a influir también en el tratamiento que se le debe hacer, etcétera. Entonces, en el fondo estamos ligados. Si no cuidamos los ecosistemas, al final, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tener una disminución de la cantidad de agua disponible también. Lo otro que proponemos es que haya un modelo de asignación de agua que considere el cambio climático. Entonces, para cuando en el modelo de otorgamiento de los derechos de agua debería incluirse el concepto de hidrología y clima cambiante, y lo que permita hacer que se puedan ir revisando las condiciones originales de otorgamiento de derechos de agua y también dar mayores atribuciones en ese sentido a la Dirección General de Agua. Y lo más importante, una de las cosas muy importantes es integrar la variable hídrica, la planificación del suelo y el ordenamiento del territorio. Actualmente, ¿qué se hace? Se planifica todo compartimentalmente, en compartimentos separados. No hay una planificación conjunta. Además que si vemos la planificación que es vinculante territorialmente es la a nivel comunal o metropolitana. Si pensamos en los planes de ordenamiento territorial regionales, estos son solo buenas intenciones, son lineamientos, no son vinculantes. Entonces, deberíamos avanzar a que podamos tener una planificación que sea más vinculante y donde se planifique todo en forma conjunta. Y por último, una de las cosas muy importantes, hay que generar una nueva autoridad, de alguna manera, del agua. Actualmente hay más de 40 órganos, instituciones relacionadas al recurso hídrico, entonces falta alguien que esté arriba de todos estos, que tenga una autoridad política sobre el agua, que sea jerárquicamente superior a lo que existe actualmente y que ésta tenga competencias no solo en la parte agua y hidrología, sino que también en ver cómo se junta con la parte medioambiental y el cambio climático. Y por último, disminuir la brecha de información mediante elaboración de un protocolo de colaboración de información hidrológica y meteorológica con énfasis en variables meteorológicas. Esto ya se está trabajando por la mesa agua del Ministerio de Obras Públicas. Todos estos temas ya se ha ido avanzando este año. Y lo otro que es muy importante, que se fije un plazo para regularizar los derechos de agua y se actualice el catastro de la Dirección General de Agua. Bueno, como les decía, todo esto debería tributar al concepto de seguridad hídrica, y la seguridad hídrica también, cuando hablemos de eso, lo importante no es hablar de seguridad hídrica considerándolo como un indicador o como un tema a nivel nacional, sino que el concepto de seguridad hídrica tiene que ser adaptado a los territorios. Y en ese sentido, dentro de la comunidad científica existe una red de centros de investigación y de investigadores en recursos hídricos, donde estamos divididos en macrozonas y estamos trabajando este concepto y viendo primero cuál es la percepción desde el mundo científico a este tema de seguridad hídrica en sus distintas dimensiones, para uso agrícola, ¿cierto? Para uso industrial, para uso humano, etcétera. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandra, por esta excelente presentación para introducir un poco el panel. Les recuerdo que estoy recibiendo a los participantes y estoy recibiendo preguntas en el chat, ¿verdad? Si me quieren compartir algunas preguntas. En este momento somos 97 personas en línea. Así que vamos a partir entonces con el panel. Como les decía, me acompaña Ulrike Brojek, su gerente de sustentabilidad en Fundación Chile y líder de escenarios hídricos 2030, y Claudia Papich, que es gerenta del Fondo del Agua Santiago Maipo. También voy a incluir a Alejandra en la discusión, obviamente. Quisiera partir por un tema, ¿verdad?
En Chile la situación pareciera que tenemos todos los diagnósticos necesarios y posibles, tenemos información suficiente para tomar decisiones, las soluciones parecieran también que están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y la evidencia nos muestra que el modelo de gestión del agua, de gestión hídrica, está agotado y necesitamos cambios estructurales, ¿verdad? Para poder, no podemos seguir haciendo más de lo mismo si queremos cambiar la tendencia de gestión del agua en el país. Tenemos el Código de Agua, ¿verdad? Que ha estado 10 años en discusión. Hay consenso en la necesidad de una nueva institucionalidad. Hay también consenso en que necesitamos una política pública hídrica que cuente con la necesaria validación técnica, social y política, y la reforma constitucional que tenemos por delante en el país nos abre nuevas oportunidades para nuevas definiciones en tiempos de crisis, ¿verdad? Estamos asistiendo a crisis multidimensionales, sociales, hídricas, climáticas, sanitarias. Entonces tenemos que replantearnos nuevas formas, nuevos modelos, y la reforma constitucional es una oportunidad para, como se ha dicho, ¿verdad?, públicamente, construir esta casa común. Ahora, volviendo a lo estructural, me gustaría partir por la conexión entre gobernanza e institucionalidad, ¿verdad? Con identificar, según las panelistas, ¿verdad?, cuáles son las dos características de la nueva institucionalidad que Chile necesita para el tema de agua. Y me gustaría partir con Ulrike sobre cómo, a propósito de la gobernanza, cómo deberían verse reflejados los territorios en los sistemas de gobernanza para la toma de decisiones sobre el agua, ¿no? Ulrike, adelante, bienvenida. Gracias, Diego, por la invitación. Bueno, respecto de tu pregunta, Diego, mencionar que en términos de la institucionalidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las características? Es importante que esta nueva institucionalidad sea sistémica, ¿ya? Es decir, que tenga una mirada completa de todos los ámbitos de uso, de necesidades y sectoriales, ¿cierto?, del agua, de manera de poder liderar con una mirada mucho más sistémica, ¿ya? Hasta ahora la gestión de las intervenciones sobre recursos hídricos han sido más bien sectoriales, ¿ya? Y eso nos ha llevado a diferentes problemas de planificación, digamos, no coordinada sobre el uso de los recursos, sobre el uso y el desarrollo, digamos, y la extracción de agua, ¿cierto?, en las diferentes, digamos, localidades, en los distintos territorios. Entonces, es muy importante que este nuevo liderazgo y esta nueva institución sea capaz de alguna manera representar una mirada muy holística sobre el problema de manera de poder garantizar el uso del agua de parte de las diferentes necesidades, ya tanto usos ambientales, los usos de consumo humano y también los usos productivos. Y lo otro relevante es que esta institucionalidad tiene que ser diseñada de acuerdo a objetivos que se quieren lograr y metas que se quieren alcanzar. Es muy importante que no es antojadizo, digamos, el cómo se diseña o dónde se ubica, sino que es muy estratégico en función de qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se quiere mejorar respecto de lo que hoy tenemos. Entonces, eso es una segunda característica. Y respecto de tu pregunta sobre la gobernanza y la participación del territorio, creo que es muy importante aclarar que se deben identificar o distinguir 3 niveles de gestión del agua, ¿ya? Hay un primer nivel de gestión que es el nivel nacional, ¿ya?, que es el nivel que uno consideraría como un ministerio, una subsecretaría o una agencia, ¿cierto?, que en el fondo lidera las políticas públicas relacionadas con el recurso hídrico desde el nivel nacional, incluso a nivel transfronterizo, ¿ya? Ese es un primer nivel de gestión. Luego existe un segundo nivel de gestión, que es el de la cuenca,
¿ya? Y la cuenca es porque es la unidad base donde ocurren las intervenciones, ¿cierto? Y que debe ser considerada para las coordinaciones entre los sectores usuarios. Y luego existe un tercer nivel de gestión, que es las organizaciones de usuarios de agua, que en Chile se ha estado desarrollando por muchos años, ¿ya? Entonces, estos tres niveles de gestión tienen que convivir y coordinarse, ¿cierto?, para el desarrollo de todas las políticas, de los planes de acción. Ahora, el territorio, por lo tanto, es parte de la institucionalidad, es decir, necesitamos nosotros diseñar una institucionalidad no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel de la cuenca, ¿ya? Y en esta cuenca conviven, ¿cierto?, y participan los diferentes sectores, las comunidades, los servicios públicos y los sectores productivos, ¿ya? Y es una gobernanza multisectorial donde se generan todas las coordinaciones, donde se hace la planificación de las futuras intervenciones, se toman las decisiones sobre las intervenciones y es una entidad autónoma vinculante, es decir, toma decisiones, como decía Alejandra, y esas decisiones son también vinculantes a las políticas y a los planes de acción de los territorios. Por lo tanto, el territorio es protagonista y debe ser protagonista de esta institucionalidad que en el caso de la cuenca es algo que debe ser formal. O sea, estos tres niveles de gestión que yo mencioné deben ser formales y oficiales, ¿ya? Y tienen que tener obviamente características de capacidades técnicas, de poder, de convocatoria, de poder representar efectivamente a los diferentes sectores usuarios a lo largo de todo el territorio, ¿cierto?, de la cuenca, y tienen que tener también los recursos necesarios para poder generar inversiones y desarrollo de soluciones multipropósito, diferentes innovaciones y manejar también todo lo que es plataforma de información y data. Muy bien, Ulrike, muchas gracias. Me gustaría ahora ir con Claudia Papich, ¿verdad? Claudia, cuando uno piensa, ¿verdad?, en una nueva institucionalidad y cuando piensa en la conexión, ¿verdad?, entre institucionalidad y gobernanza, escuchando un poco a Ulrike ahora en su intervención, ¿cómo te lo imaginas tú? ¿Cuáles serían los elementos centrales o los temas que no podrían quedar ausentes, ¿verdad?, de esta nueva institucionalidad, pensando en la gobernanza, en los territorios y en la experiencia de ustedes en el Fondo de Agua Santiago Maipo? Primero, debo decir que comparto la visión de Ulrike. Efectivamente, hay que estructurar tanto el nivel nacional, regional, el nivel de cuenca. Creo que lo que no debe quedar fuera, que los aspectos que no deben quedar fuera en la nueva institucionalidad, es que efectivamente, lo mencionó Alejandra en su presentación, existen hoy día más de 40 agencias públicas que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico en nuestro país. Esto es algo que efectivamente se debe estructurar, tal como lo destacaba Ulrike recién. Creo que los elementos relevantes que deben estar contemplados en la institucionalidad son precisamente el concepto de seguridad hídrica, entendiendo por efectivamente que contemos con el recurso hídrico en los distintos ámbitos para estos distintos actores. Un elemento que yo quisiera destacar es efectivamente el aspecto de colaboración entre las organizaciones presentes y tomadoras de decisiones, como mencionaba Ulrike. Esta característica multisectorial. Necesitamos efectivamente que esto se integre en la institucionalidad para el agua en Chile, que se integre esta visión multisectorial desde dos perspectivas. Es cierto que en la toma de decisiones participan los distintos actores, pero también es cierto
que tenemos, y lo destacó Alejandra en su presentación, tenemos un problema severo de disponibilidad de información, ¿sí? No tenemos información, no contamos con información disponible, con la misma información para todos y con suficiente información para la toma de decisiones. Entonces, pienso que la disponibilidad de información para una toma de decisiones informada, con información basada en evidencia, es fundamental. Es decir, vuelvo a destacar la participación de los múltiples actores que están tomando decisiones, pero que a la vez necesitan contar con información basada en evidencia, información robusta, información integral. Siento que esos son los dos elementos que destacaría para integrar a la institucionalidad, digamos, esta mayor coordinación. No puede ser que todos estos grupos multisectoriales, e incluso si nos vamos a un solo sector, existan tantas agencias que están interviniendo en los recursos hídricos, esta coordinación de los distintos actores y la disponibilidad de información robusta, sólida. Muchas gracias, Claudia. Quería ahora volver un poco con Alejandra, ¿verdad? Sobre el tema de los territorios, ¿no? Que creo que uno de los temas que nos han evidenciado estas crisis, ¿verdad? Particularmente la sanitaria, por ejemplo, asociada al COVID, ¿verdad? Es como hay una crisis también en términos de gobernanza, de cómo lo local se representa y es parte activa, ¿verdad?, de la toma de decisiones. Y quería volver contigo, Alejandra, sobre tu mirada. Hay cierto consenso en que los territorios deben participar activamente de los sistemas de gobernanza, pero para efectos de gobernanza no solo hablamos del tema de cómo se toman las decisiones, sino también de cómo se implementan esas decisiones y cómo se rinden cuentas también, ¿verdad? El porqué de lo actuado, de lo no actuado. Eso es como algunos principios fundamentales de gobernanza. ¿Cómo te imaginas tú, en términos prácticos, Alejandra, como los territorios en la gobernanza y en la institucionalidad? Alejandra, ¿está por ahí? Tenía problemas con el micrófono. Adelante, ahora. Bueno, yo creo que es súper importante ver cómo se va a llevar esto a los territorios. Y ahí yo creo que si hablamos de tú mencionabas al principio una nueva constitución, ¿cierto? Ahí cómo se va a hacer la distribución de poder hacia los territorios, yo creo que va a ser fundamental. Tenemos que darles más poder. Actualmente todas las decisiones se toman en Santiago. Yo soy de Concepción, ¿cierto?, de la región del Biobío, y se imponen muchas veces hacia las regiones sin considerar la realidad local. Y entonces yo creo que eso es un tema importante que se va a poder discutir en la nueva constitución, cómo le damos más poder no solo a las regiones, sino que dentro de las regiones a las comunas que las componen, que tengan un mayor poder de decisión. ¿Por qué? Porque ahí es donde está operando y funcionando todo. O sea, son ellos, si nos vamos al problema, por ejemplo, del agua potable rural, son en las comunas que tienen los problemas. O sea, no es el que está sentado en un escritorio en Santiago. Entonces, muchas veces llegan soluciones que se van a aplicar a un sector, a una comuna, que realmente, si uno ve la realidad territorial, no son aplicables. ¿Y eso qué hace? Que se pierdan recursos, ¿cierto?, se haga un uso ineficiente de estos, cuando podríamos, si se trabaja desde el territorio, podría ser mucho más eficiente. Entonces yo creo que ahí es donde la nueva constitución nos va a dar
tenemos la posibilidad de avanzar mucho en esto, en cómo se va a distribuir el poder a nivel nacional. Yo creo que ya ahora con la elección de gobernadores algo se va a avanzar, pero no es mucho porque igual está el delegado, ¿cierto?, presidencial, que va a ser el que va a tener finalmente todas las decisiones. Y al final, ¿qué pasa? Nosotros nos sentimos acá muchas veces en regiones pasados a llevar por eso, porque se licitan proyectos, etcétera, se toman decisiones en Santiago y nosotros no tenemos ninguna forma de influir en ello. Así que yo creo que ahí la nueva constitución nos da vamos a tener una importante posibilidad de avanzar en eso. Y dándoles, como les decía, no solo pensando en la región, sino que yo creo que a nivel comunal. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay que trabajar. Y si uno habla y hace talleres en las comunas, la gente tiene súper buenas ideas, pero muchas veces no tienen los recursos para llevarlas a cabo. Entonces ahí es donde el Estado tiene que ayudar y canalizar estas ideas y para poder llevarlas a buen término. Eso. Muchas gracias. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Cuando hablábamos, ¿verdad?, de los cambios necesarios para la gestión del agua, hablábamos de cambios estructurales. Y la evidencia también nos muestra, ¿verdad?, nos está mostrando que se requiere también un cambio en el rol del Estado, ¿ya? Me gustaría, Ulrike, conocer un poco tu mirada sobre como cuál debiera ser el rol del Estado para una buena gobernanza del agua como en tiempos de crisis. Es decir, ¿cómo te imaginas ese rol, no, Ulrike? Sí, la verdad respecto al rol del Estado es muy importante señalar que de alguna manera el Estado ha estado bastante ausente, disperso, ¿cierto?, diluido en estas 43 instituciones que se han hablado. Entonces no ha existido ese liderazgo necesario ni también la prioridad que el recurso hídrico necesita y el agua, ¿cierto?, y su escasez. Entonces, en definitiva, nosotros hoy día tenemos instalado un mercado de agua, ¿cierto?, con el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, y que los sectores usuarios de alguna manera van distribuyendo, están las organizaciones de usuarios de agua en los territorios, ¿cierto? Y ahí entonces lo que ha ocurrido es que se ha generado con digamos, con la crisis hídrica y la falta de agua y el crecimiento del desarrollo también económico, una falta del recurso, una sobreexplotación. Y entonces el Estado requiere en este minuto intervenir de alguna manera para coordinar y garantizar un uso mucho más sustentable, un uso coordinado, digamos, la coordinación de las intervenciones sobre el recurso hídrico a nivel de las cuencas, porque si bien nosotros tenemos las organizaciones de usuarios, ellas actúan a nivel de secciones de las cuencas, ¿cierto? Se va cortando el río en diferentes secciones, entonces no se coordinan las partes altas con las partes medias y bajas, y eso genera un nivel de descoordinación relevante que el Estado de alguna manera tiene que dar garantías de que se establezcan los esquemas de gobernanza a nivel de la cuenca, que se puedan dar los planes de acción con la participación territorial, ¿cierto?, de los diferentes organismos, y de esa manera también asegurar también un desarrollo futuro. De alguna manera también cuando uno observa lo que ha ido pasando, es que cada sector ha ido tomando sus propias decisiones respecto de las soluciones a implementar frente a esta falta de agua, pero eso al no tener coordinación a veces va en contra de otros sectores, se generan muy pocas economías de escala, entonces estamos haciendo también soluciones muy caras, como lo es la desalación, y quizás deberíamos estar mirando soluciones mucho más multipropósito, pero bajo espacios donde se pueda dar lugar a esa coordinación. Y yo creo que el Estado tiene el rol, de alguna manera, dar garantías de uso a los diferentes sectores, asegurar un uso sustentable, asegurar un desarrollo diversificado, no como estamos haciendo ahora, que se ha ido sacrificando toda la zona norte y se ha ido generando un empobrecimiento, ¿cierto?, productivo
en toda la zona norte, porque se produce una migración natural, por ejemplo, de la agricultura, de la pequeña agricultura que va desapareciendo. Y entonces lo que el Estado tiene que hacer es dar garantías de acceso, pero también de desarrollo sustentable futuro, estableciendo estos 3 niveles de gestión muy claramente y con también un sentido de urgencia y con mucha seriedad. Yo siento que no ha existido una política pública seria que haya trascendido a los diferentes gobiernos, que se convierta en una política de Estado, donde se puedan hacer acciones de corto, mediano, largo plazo, pero con seriedad y la profundidad que se requiere, usando además a los territorios como los mayores insumos de información, de conocimientos, de capacidades y recursos para efectuar e implementar, digamos, las diferentes acciones. Entonces, no existe ese sentido de urgencia, estamos trabajando todo el rato para el corto plazo, de manera muy reactiva, sin una mirada de frente y nos hemos quedado muy atrás cuando nosotros comparamos con en escenarios hídricos 2030, ¿cierto? Estamos haciendo modelos comparados con otros países y es increíble cómo países sudamericanos como Perú, como Brasil, han avanzado por ya 15, 20 años y nos llevan la delantera en estos niveles de gestión y del rol del Estado, y nosotros estamos muy atrasados, entonces tenemos que avanzar muy rápidamente, pero con la seriedad y la profundidad que se requiera para que esto trascienda más allá de una administración. Gracias, Ulrike. Sin duda tenemos 2 experiencias, ¿verdad? En Chile que han sido interesantes en materia de política pública, como lo es la política energética 2050 o la política nacional de desarrollo urbano, que son políticas públicas que han podido trascender gobiernos, ¿verdad? Y convertirse en políticas de Estado. Creo que ahí tenemos dos iniciativas, 2 políticas públicas que nos pueden ayudar a inspirar la política hídrica en Chile. Quiero ir tomando algunas preguntas del público. María Ignacia Borges me comenta en el chat, dice que considerando que el Estado no opera el agua, ¿hasta qué punto puede o debería intervenir para que se lleve a cabo una buena gobernanza? Y ahí quiero ir con Claudia a conocer un poco la mirada tuya, Claudia, sobre esa pregunta que plantea María Ignacia. ¿Hasta dónde, verdad, debería intervenir el Estado en fiscalizar, en coordinar, verdad, en regular un mercado de agua, o tiene que ir a un rol mucho más activo en la planificación, en garantizar ciertos elementos, ¿verdad? ¿Cómo te lo imaginas tú ese rol, Claudia? Yo veo un Estado activo en esto, ¿sí? Así es como lo visualizo, digamos, un Estado que efectivamente otorgue garantías de participación, garantías en términos de seguimiento de resultados de las intervenciones que se hacen. Pero veo también, y aquí hablo desde la experiencia que hemos tenido en el Fondo de Agua, veo un Estado también participando de manera colaborativa en las instancias en las que se está trabajando en plataformas para facilitar acciones que permitan asegurar o contribuir a la seguridad hídrica en las cuencas. Yo veo a un Estado que debe estar desde su rol de regulador, perfecto, fantástico, insisto, dando seguimiento a los resultados, estableciendo los indicadores, validando indicadores que nos permitan dar este seguimiento a estos indicadores a los que se refería Alejandra en su presentación, pero también veo a un Estado involucrándose en las acciones, veo a un Estado colaborando y contribuyendo, participando de estas plataformas colaborativas. Esto no lo puede hacer solo el Estado. Efectivamente, ninguno de los actores lo puede hacer solo. Es una convicción que tenemos, digamos. Tenemos la convicción dentro del Fondo de Agua
de que ninguno de los actores en ninguna de las cuencas ni en el territorio nacional puede establecer la seguridad hídrica de ninguna de las cuencas por sí solo. Entonces, creo que el Estado debe cumplir con el rol que le corresponde dentro de la institucionalidad. Insisto y vuelvo a destacar esta necesidad de coordinación de estos múltiples actores, sobre todo todas las agencias públicas que participan de la gestión de los recursos hídricos. Tiene que haber esa estructuración, pero también debe hacerse parte de las instancias colaborativas. Es así como veo a un Estado siendo efectivo. Muchas gracias, Claudia. Quería ir un poco ahora con Alejandra, volver con Alejandra en términos de... hablábamos de lo estructural, hablábamos de cambios estructurales y hablábamos de aspectos, ¿verdad?, que están relacionados con escenarios de crisis también, ¿verdad?, de crisis climática, crisis hídrica, ¿verdad? Vivimos en tiempos de crisis. Siguiendo este tema del rol del Estado, Alejandra, si el Estado debiera garantizar algunos aspectos sobre el agua, ¿cuál es tu mirada sobre qué es lo que debería garantizar el rol del Estado en el agua hoy día? Bueno, viendo ese tema, yo creo que lo primero que tendría que hacer el Estado es garantizar el uso para consumo humano y que todos tengan acceso a agua, ¿cierto?, en la cantidad suficiente para que podamos lograr un desarrollo sostenible. Ahora si vemos los valores que tenemos por habitante, por acceso al agua por habitante al año en algunos sectores de Chile, no cumplimos con los mínimos para lograr el desarrollo sostenible. Así que yo creo que eso tiene que ser uno de los principales factores y después, como les decía anteriormente, tiene que cuidar el ecosistema. ¿Por qué? Porque sin un ecosistema sano tampoco vamos a tener agua en la cantidad de agua que necesitamos. Y antes de seguir con eso, quería hacer un poco un comentario respecto a lo que mencionaste tú de las políticas de Estado que trascienden a los gobiernos. Yo creo que eso es súper importante. ¿Y por qué ha sido, por ejemplo, la política energética exitosa y ha trascendido? Porque se generó de manera participativa. Yo creo que cualquier política, cualquier cosa que se haga, se tiene que generar de manera participativa. Ahí se llegaron a consensos. Todos tuvieron que ceder algo, se sentaron todos en una mesa a conversar. Entonces yo creo que cuando si pensamos en una política hídrica también y vemos qué cosas tiene que tener garantizadas, tenemos que sentarnos frente a frente a conversar y ponernos de acuerdo. O sea, yo creo que mientras cada uno siga defendiendo su metro cuadrado en el fondo y no queriendo ceder nada, no vamos a poder avanzar ni tampoco en lo que tiene que asegurar el Estado, como les decía, que yo creo que lo principal tiene que ser el derecho para consumo humano. Eso es uno de los temas principales y después ya se podrán ir viendo los otros usos. Y como les decía, el ecosistema tiene que tener prioridad también porque sin un ecosistema sano tampoco vamos a tener cuerpos de agua sanos que nos puedan proveer, ¿cierto?, todos los servicios que necesitamos en ese sentido. El agua vista como uso para agricultura, para minería, para el uso industrial, etcétera. Y todo esto viéndolo también a nivel territorial, haciendo un análisis en el territorio. Así que yo creo que eso es lo más importante que debería preocuparse el Estado de todo esto. Como ya se mencionaba antes, se necesita información. Voy a ir recogiendo algunas preguntas del público. Tengo una que me llegó para Ulrike, ¿ya?, que es de Betsy Margot Ojeda, que pregunta ¿a qué se refiere con planes a economía de escala? Pues si hablamos a nivel territorial, comunal, de cuenca, local, ¿verdad?, donde cada contexto geográfico es particular, es un poco como ¿qué te imaginas, Enrique? Pregunta Betsy, en términos de planes a economía de escala, pensando en los territorios.
Sí, lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora son un poco soluciones individuales, ¿ya? Como hemos estado trabajando en la lógica sectorial, cada sector productivo, cada sector, ¿cierto?, ha buscado la manera de solucionar y generar acciones en los territorios donde están emplazados, ¿ya? Pero ese nivel de individualidad lo que ha generado es competencia por el uso del agua y hace que en un mismo territorio hay planes de desarrollo distintos que se coordinan y tampoco son coherentes entre sí. Y hacen que aumenten los conflictos por el agua, se judicializan algunos proyectos incluso, ¿ya? Las partes altas entran en conflicto con las partes medias y bajas, ¿ya? Porque no hay una coordinación. Entonces, cuando yo hablo de economías de escala y hablo de soluciones, estoy hablando de soluciones multipropósito, o sea, ¿cómo somos capaces de mirar el territorio de manera completa y entender cuáles son las soluciones óptimas, más costo eficientes para el conjunto de las personas y de los usuarios que participan del territorio? A eso me refiero. Entonces, hay soluciones que son individuales, que pueden ser, por ejemplo, intraprediales, pero también hay soluciones sinérgicas que pueden servir a diferentes comunidades, por ejemplo, y donde se pueden generar estas coordinaciones y estas colaboraciones multisectoriales que mencionaba Claudia, ¿cierto? Donde se aprovechen economías de escala en esas soluciones. Voy a dar un ejemplo. Han estado proliferando últimamente, de manera bastante preocupante, consideramos nosotros, plantas de desalación que son ejecutadas por diferentes proyectos de desarrollo productivo, ¿ya? Una al lado de la otra, cada uno con su propio sistema de conducción hacia el interior, ¿cierto?, de los valles, con muy altos costos, no solamente económicos, sino que también ambientales, ¿ya? Si nosotros somos capaces de mirar el territorio y planificar el uso, tal vez nosotros podemos coordinar para que esas plantas desaladoras tengan quizá un tamaño un poco mayor, ¿ya? Generándose una economía de escala y donde esa agua que se genere se pueda compartir entre diferentes usuarios y evitando, por ejemplo, todas estas tuberías y todo este uso de la zona costera. Entonces, a eso me refiero con soluciones multipropósito, donde diferentes sectores ganan. Nosotros hemos desarrollado en Fundación Chile iniciativas muy interesantes donde, por ejemplo, hay una colaboración entre el agua potable rural y agricultores, donde las aguas residuales del agua potable rural se utilizan para el desarrollo productivo de distintos cultivos, ¿cierto? Y donde las ganancias de ese desarrollo se comparten entre el APR y la agricultura. Tenemos un caso en Cerrillos de Tamaya, en Coquimbo, muy interesante. Eso es una solución multipropósito donde el agua se reparte y se usa de manera coordinada entre diferentes sectores para beneficiar a más de un usuario a la vez. A eso me refiero con economías de escala, porque cuando ocurre ese nivel de coordinación se ahorran muchos costos, ¿cierto? Y tendemos a generar mayores beneficios. Muchas gracias, Ulrike. Me gustaría ir al último tema, ¿verdad?, que nos queda en la agenda, que tiene que ver con, decíamos que al inicio, decíamos que la reforma constitucional, o más bien dicho, la nueva constitución, perdón, ¿verdad?, nos da la oportunidad de nuevas definiciones sobre el agua en tiempos de crisis, ¿verdad? No debemos perder el foco de que hay un cambio en el escenario tanto global, nacional, local, ¿verdad?, asociado a las crisis, y que necesitamos nuevos acuerdos, nuevas dimensiones, y sin duda construir una nueva constitución es una oportunidad. Me gustaría ir con Alejandra sobre básicamente como cuáles deberían ser dos temas críticos, en tu opinión, Alejandra, sobre el agua
que deberían ser atendidos en la nueva constitución. Cuéntame un poco cómo es tu mirada, ¿no?, sobre ese tema, sobre cuáles son esos dos o tres temas que deberían ser abordados en la nueva Carta Magna. Bueno, en ese contexto, yo creo que uno de los temas principales que no solo afecta al agua, sino que afecta a toda la parte ambiental, social y económica, es que debería tener como base, sentarse como base en la Constitución que toda política, ley, todo que se genere de ahora en adelante, una vez que esté aprobada, debería tributar a la sostenibilidad del país. Debería hacerse un análisis y ver cómo ayuda a la sostenibilidad y a cumplir, por ejemplo, todos los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a agua, cambio climático, industria, etcétera. O sea, yo creo, ¿por qué? Porque además que el recurso hídrico es un recurso transversal a todas. No podemos pensar en ciudad si no pensamos en agua, no podemos pensar en ecosistemas terrestres si no pensamos en agua, no podemos pensar en industria si no pensamos en agua, no podemos pensar en equidad de género si no pensamos en agua. Ya hay muchos estudios que, por ejemplo, el año pasado o antepasado salió el estudio de la Fundación Amulén que se generaba un gran problema en las comunidades rurales porque son las niñas, por ejemplo, las que van y tienen que ir a buscar el agua cuando no hay acceso, no hay sistemas de agua potable en las casas y por ello muchas veces dejan de ir a la escuela, etcétera, y ahí ya se produce un desbalance. O sea, yo creo que toda política que se genere, toda ley debe contribuir y tributar al desarrollo sostenible del país y debería dejar claro cómo lo hace. Y lo otro, ver cómo aseguramos, ¿cierto?, que realmente tengamos que sea un derecho humano el tener acceso al agua, el derecho humano al agua. Cómo eso queda, yo no soy abogado, así que no sé cómo eso se puede redactar realmente para que quede escrito dentro de la Constitución, pero yo creo que eso es un punto muy, muy importante. Y en ese sentido también ver cómo hacemos frente a todo lo que es la problemática ambiental. O sea, ahora en nuestra Constitución, ¿cierto?, sale que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo creo que ahí tenemos que hablar de un medio ambiente sano y ahí también vamos a involucrar dentro de esos aspectos el agua, la calidad del agua, etcétera. Eso sería. Gracias, Alejandra. Claudia, me gustaría comentar contigo ahora. Alejandra hacía referencia, ¿verdad?, a que uno de los desafíos a la hora de redactar la nueva constitución recae en asegurar el acceso al agua y elevarlo a la categoría de derecho fundamental, ¿verdad? Que es un elemento indispensable para una vida digna, tal como lo establecen las Naciones Unidas, ¿verdad? Ahora, ahí hay un gran tema, ¿verdad? Hay un tema de titular grande. Ahora, volviendo a los territorios, ¿cómo te imaginas de qué manera debería quedar plasmada la gobernanza del agua en la nueva constitución? O con qué idea fuerza o con qué concepto te imaginas gobernanza, territorio, agua en la constitución. Claudia Papich, ¿estás por ahí? Parece que tengo algún problema de comunicación con Claudia. Ulrike, quería volver contigo a el tema de la oportunidad que reviste la nueva constitución para el agua. ¿Cuáles son los temas críticos que crees tú que deberían ser atendidos, abordados en la nueva constitución? Diego, bueno, yo estoy de acuerdo con la visión que planteó, que se planteó, digamos, anteriormente.
en general y que planteó Alejandra. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con el bien nacional de uso público, ¿ya? El agua como un bien nacional de uso público. Eso yo entiendo que es algo que va a quedar establecido dentro de la Constitución y que va a ser algo que se va a despejar bastante rápido dentro del proceso. Y luego aparecen otros temas, ¿cierto?, que son relevantes. Alejandra mencionó también el tema territorial y cómo el territorio va a participar, ¿cierto?, dentro de las tomas de decisiones, ¿cierto?, dentro de las coordinaciones para las intervenciones sobre los recursos y dentro de eso también el agua. Ahora, yo creo que es muy importante, como decía Alejandra, el establecimiento del agua como un derecho fundamental, pero yo diría para la vida, ¿ya? Yo diría para la vida porque, como se decía, es el consumo humano, pero también es la vida para sostener los ecosistemas naturales que son los que hoy día sostienen, ¿cierto?, el ciclo del agua, que nosotros estamos degradando por faltas de caudales ecológicos, por cambios de uso de suelo. Entonces, la priorización de usos del agua, cuando uno hace un análisis en modelos comparados, siempre es el derecho fundamental del agua para la vida, ¿ya? Y dentro de eso se incluye el consumo humano y los ecosistemas hídricos asociados al ciclo del agua, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque con eso nosotros podemos sostener los diferentes servicios ecosistémicos, ¿cierto?, para todas las actividades humanas de la biodiversidad y de los ecosistemas. Entonces, y los sectores productivos, por supuesto, para el desarrollo. Entonces, yo creo que el tema de la priorización de usos es algo muy relevante y dentro del proceso, ¿cierto?, de la Constitución, y el rol del Estado como garante de un uso sustentable para un desarrollo futuro, ¿cierto?, con un uso equitativo, y donde ahí se establezca un poco cómo de alguna manera va a ser este rol del Estado y cómo va a intervenir o cómo va a convivir y trabajar y mandatar el tema de las políticas públicas relacionadas con el agua. Y yo creo que ahí es súper importante que dejar como dicho que hasta ahora de alguna manera hemos sido muy lentos en poder ir actualizando a tiempo nuestra normativa, estar a tiempo y ser proactivo. Estamos actuando de manera muy tardía en las políticas públicas que se van generando, de manera muy reactiva y lenta, ¿cierto? Y esto tiene que ser mucho más proactivo. Entonces, cómo también dentro de la legislación vamos haciendo un trabajo mucho más ágil, donde no tengamos que llegar a grandes procesos de reforma que nos toman mucho tiempo, como los 10 años que ya llevamos de reforma al Código de Agua, y podemos avanzar y adelantar eso y usando también adecuadamente la regulación que existe. Eso es muy importante también establecerlo. Pero yo creo que la priorización de usos del agua, el establecimiento del agua como un derecho fundamental a la vida, digamos, es algo que es muy importante dentro de la Constitución. Muchas gracias, Ulrike. Claudia, no sé si estás por ahí, volviste. Tanto Alejandra como Ulrike fueron aventurando, ¿verdad?, algunos temas que deberían estar plasmados en la nueva Constitución en el tema hídrico, en el tema del agua. Quería contigo, desde la perspectiva de la mirada, por ejemplo, del Maipo, ¿verdad?, y lo que ustedes han ido aprendiendo a escala de cuenca. ¿Cómo te imaginas de qué manera debería quedar plasmada la gobernanza del agua en la nueva Constitución? ¿Con qué conceptos o con qué ideas fuerzas? Algo de eso ya lo había mencionado antes en una pregunta similar, pero debiese incorporar los desafíos de seguridad hídrica de las cuencas en los instrumentos de planificación territorial. No sé si esto da para nivel constitucional o ya es la bajada a nivel de implementación, pero efectivamente los instrumentos de planificación, si vamos a hablar de territorios, tenemos que hablar de instrumentos de planificación territorial
planes de desarrollo comunal, para que incorporen la gestión de recursos hídricos y eventos extremos a acciones y desafíos locales, asegurando que tanto la expansión territorial urbana, la conservación de los ecosistemas y las actividades económicas cuenten con acceso al agua sin sobreexplotar el recurso, ¿sí? Se requiere de instrumentos de planificación con una visión integrada del recurso hídrico en cada cuenca. Estos instrumentos deben considerar las características del sistema hídrico de tal forma que permita su protección frente al desarrollo de los asentamientos humanos y establecer medidas asociadas a los distintos escenarios de cambio climático y situaciones de escasez hídrica que nos planteaba Alejandra. Y sabemos que nos encontramos en un contexto de estrés hídrico del cual se prevé un aumento por efectos del cambio climático y el crecimiento poblacional y el desarrollo económico, y se hace necesario entonces integrar esta temática de seguridad hídrica en los territorios de manera a hacer frente al escenario actual y al futuro también. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Estamos llegando ya al final de la sesión. Quiero agradecerles, Alejandra, Ulrike y Claudia, por haber tenido el privilegio de compartir con ustedes esta discusión, esta conversación. Agradecer a todas y todos quienes estuvieron conectados activamente en la sesión también. Recibí, ¿verdad?, muchas preguntas de los participantes. A veces no nos alcanza el tiempo para la cantidad de temas asociados al tema del agua, pero quiero agradecerle a todas y todas, invitarles a que nos sigamos cuidando, ¿verdad? Y agradecer a todas que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Diego, con esas inspiradoras palabras de Diego y de su panel sobre el tema hídrico, damos por finalizado el primer bloque de este miércoles en nuestra cuarta semana del clima, sin dejar de agradecerles a las más de ya 2.000 personas provenientes de 30 países que hasta el momento han participado en las diversas actividades que hemos tenido durante estos días. Les recuerdo también que a las 15 horas, quiero decir, volvemos con el seminario Soluciones basadas en la naturaleza, la clave para la adaptación al cambio climático. Y luego nuestro ciclo de cine ambiental, que estará exhibiendo el documental chileno Vivir Allí, que aborda la vida de los últimos agricultores del desierto de Atacama. Recuerden entonces, estas actividades se realizarán a través de Zoom y que el ciclo de cine se puede ver en cineartealameda.tv. Mañana será el día de las zonas urbanas del futuro y comenzaremos la jornada con la conferencia Las nuevas ciudades post-COVID, que será moderada por Cristian Gutiérrez. Aprovecho de contarles también que mañana tendremos un par de ponencias en inglés, entonces para bajar la aplicación de traducción pueden entrar a semanadelclima.cl y ahí mismo descargan en programación esta aplicación. Estamos entonces viéndonos, sigan participando junto a nosotros aquí en la cuarta semana del clima, que estén muy bien.